Presentación, características, modos y medios de transporte. Aprendiz Yuri Alejandra Echeverry Monsalve. Instructora Laura Marcela Borrero Ramírez, cordial saludo. Bueno, los modos y medios de transporte dentro de la gestión logística juegan un papel principal y fundamental. Son los que garantizan la distribución, entrega de mercancía de forma segura, puntual y económica. Los modos de transporte hacen referencia a la identificación general del sistema para la movilización de mercancías y personas. En ellos encontramos el modo aéreo, terrestre, marítimo, férreo, por ductos y existe la combinación de dos o más modos de transporte, que es el que conocemos como multimodal. Los medios de transporte hacen referencia al tipo de vehículo específico con el que cuenta cada modo de transporte. El modo de transporte terrestre se refiere al movimiento de mercancía por tierra utilizando vehículos diferentes de acuerdo a la mercancía a transportar. En ellos podemos encontrar vehículos de carga como camiones rígidos, frigoríficos, plataformas, camionetas, tractocamiones, camas bajas, remolques, entre muchos otros. Las características de este modo de transporte: podemos encontrar que la rapidez es alta, aunque puede variar según las distancias y tipos de vías. Una distancia de que sea de otro departamento o al norte o sur de Colombia, pues va a generar que la rapidez no sea muy alta, sino que puede ser medio baja. Y la infraestructura vial también juega un papel importante, puesto que una infraestructura vial mala puede afectar mucho tanto el vehículo como el tiempo de entrega. La capacidad es baja según el tipo de vehículo. Podemos encontrar vehículos que transportan desde 100, 300, 500 kilos hasta vehículos que pueden transportar 25.000 kilos o más. Ya hablamos de toneladas. La seguridad es media. Todo depende del mantenimiento de vehículos. Los vehículos deben contar con sus mantenimientos preventivos cada cierto tiempo, también de acuerdo a las distancias que recorran y los tipos de productos y mercancías que transporten. Las condiciones climáticas también juegan un papel importante. En tiempos de invierno y de invierno, pues hay momentos donde la vía se nubla y no permite una buena visibilidad. A eso también le podemos sumar el cansancio o la fatiga de los conductores. Entonces, en cuanto a trayectos y distancias muy largas, si ellos no han tenido un descanso adecuado y todo esto, pues también se puede ver afectada la seguridad del mismo conductor y de la carga como tal. Los costos normalmente son bajos, pero también pueden variar por las distancias y las vías. No es lo mismo un costo dentro de la misma ciudad o lugares aledaños a un costo de entrega en otro departamento que tarde más horas, incluso días o semanas. Y lo mismo las vías. Una vía buena va a permitir que el transporte sea mucho más rápido, mientras que una vía mala pues va a jugar en contra de ello. El tipo de carga es muy versátil. Podemos encontrar todo tipo de cargas, desde alimentos y materiales, animales. La carga es muy versátil. La flexibilidad pues es un modo de transporte que se adapta a diversas necesidades logísticas. Por lo mismo, porque manejamos diferentes tipos de cargas, de rutas, de plazos de entrega. Se cuenta con entrega puerta a puerta. Hay flexibilidad en rutas y horarios y nos podemos adaptar muy fácilmente a imprevistos, lo que permite responder a cambios de último momento. Adicional a eso, pues también se tiene una muy buena cobertura geográfica, entonces podemos llegar a muchos rincones del país. En la normativa encontramos el decreto 173 de 2001, que es el que reglamenta la actividad del transporte de carga terrestre, por el cual se establecen normas para la habilitación de empresas de transporte público terrestre automotor de carga
y su prestación del servicio con características idóneas de eficiencia, seguridad, economía y oportunidad. En el modo de transporte marítimo, pues se ofrece una gran flexibilidad y versatilidad, porque se adapta a cualquier tipo de carga y necesidad de traslado. En este modo de transporte encontramos que se utilizan buques tanque de carga general, frigoríficos, petroleros, graneleros, y también contamos con ferries. Todo esto nos ayuda a transportar cargas por agua. En los frigoríficos pues podemos transportar mercancía perecedera como alimentos y medicamentos. En los buques petroleros, pues su nombre lo dice, petróleo y sus derivados. Los graneleros son cargas a granel como minerales, granos, carbón. Y los portacontenedores es mercancía en contenedores que facilitan el comercio internacional. Dentro de las características de este modo de transporte tenemos una rapidez baja, pues su principal desventaja es el tiempo. Las distancias entre puertos de origen y puertos de destino pueden ser muy grandes y ahí no hay una rapidez que digamos muy alta. La capacidad sí es muy alta porque manejamos volúmenes masivos de mercancía. Se pueden transportar más de 24.000 contenedores, entonces es una gran carga, un gran volumen, abarca muy buen tamaño. El costo suele ser bajo en comparación a otros modos de transporte, porque se cuentan con rutas con menor congestión, se hace una contratación anticipada, contenedores de carga general y de tamaño regular que van desde los 20 hasta los 40 pies, y eso suele tener costo bajo medio. La seguridad es alta, aunque puede variar por factores internos y externos. En los externos pues podemos encontrarnos con piratería y robo, y las condiciones climáticas. En los internos pues también hay que revisar el mantenimiento de los buques, que sean aptos para navegar, que cuenten con todo lo necesario, y la capacitación de la tripulación, pues debemos garantizar que todo el personal que va a bordo es apto para navegar y poder enfrentar cualquier tipo de imprevisto que se nos presente en el mar. Dentro de la flexibilidad pues es alta porque se adapta a diversas necesidades logísticas. Tenemos variedad de carga, capacidad, adaptabilidad de cargas, como lo dijimos, desde cargas a granel hasta cargas en contenedor. La normativa que encontramos es la Ley 1 de 1991, que nos establece las bases del régimen legal aplicable al transporte por agua, y el decreto 5057 de 2009, que nos habla de las condiciones técnicas y administrativas para los buques. En el modo de transporte aéreo, pues encontramos que es un modo de transporte rápido y eficiente, adecuado para largas distancias y envíos urgentes. Se utilizan vehículos como aviones mixtos, avionetas y helicópteros. Dentro de las características encontramos que tenemos una rapidez muy alta, es considerado uno de los modos más rápidos, es ideal para entregas rápidas, permite conectar prácticamente cualquier parte del mundo y facilita el comercio exterior. La capacidad es baja, pues tenemos limitaciones en cuanto a tamaño y peso y tipos de mercancías, no podemos transportar cualquier tipo, ni cualquier peso ni tamaño. La seguridad es muy alta, es considerado de los más seguros, se cuentan con protocolos estrictos y tecnologías avanzadas, y importante que no está limitado por barreras físicas. Los costos sí suelen ser altos, tanto para pasajeros y mercancías. El tipo de carga es limitada, como lo mencioné anteriormente. La flexibilidad también es limitada, no podemos adaptarnos a cualquier tipo de carga. La normativa, pues encontramos la Ley 336 de 1996, que es la que adopta el Estatuto Nacional de Transporte, y
de transporte en los reglamentos aeronáuticos. Nos habla también de la certificación de las aeronaves, reglas de vuelo y seguridad operacional. Bueno, en el modo de transporte férreo, pues encontramos que es un sistema eficiente para transportar grandes volúmenes a largas distancias. Es un complemento ideal del transporte marítimo. Se utilizan trenes que están formados por vagones acoplados a una locomotora. Dentro de sus características encontramos una rapidez media, puesto que estas máquinas operan a una velocidad entre 160 y 200 kilómetros por hora. Adicional a eso, pues tienen que ir por vías ferroviarias, no pueden andar por cualquier parte, entonces eso limita la rapidez. La capacidad es alta porque dentro de estos vagones podemos transportar grandes volúmenes de mercancías y lo podemos hacer en largas distancias. Entonces tenemos trenes que pueden estar compuestos por decenas o cientos de vagones que nos permiten transportar mercancía a granel hasta mercancía en contenedores. La seguridad es alta, también es considerado uno de los más seguros. Son sistemas ferroviarios bien mantenidos, con tecnología avanzada y protocolos estrictos, al igual que el modo de transporte aéreo, como lo mencioné. Los costos, puede ofrecer costos bajos por unidad en grandes volúmenes y en largas distancias. Sin embargo, el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria puede ser elevado. Los tipos de carga, más que todo granel y sólido, pero en realidad es muy versátil, porque en este tipo de transporte podemos encontrar mercancías como chatarra, cemento, vehículos, alimentos perecederos, medicamentos, maquinaria pesada, hasta transporte de pasajeros. Entonces es muy versátil en realidad. La flexibilidad es alta, por lo que menciono, se transporta una gran variedad de mercancías con los trenes capaces de transportar desde lo a granel hasta lo que va en contenedor. En la normativa encontramos el decreto 1079 de 2015, que es el que reglamenta el servicio público de transporte ferroviario. En el modo de transporte por ductos, pues son métodos para mover líquidos y gases a largas distancias mediante tuberías. Sí, es fundamental en los acuerdos de integración entre países y puede ampliar su red de distribución mundial. En las características de este modo de transporte, pues encontramos que tenemos una rapidez media, porque depende de la aplicación y tipo de ducto. Entonces es conocido por su eficiencia y capacidad de transportar grandes volúmenes de materiales, pero la velocidad puede variar. La capacidad es alta, porque se puede contar con ductos de gran diámetro y con alta presión de operación para largas distancias. La seguridad es medio alta, se inclina más hacia lo alto, porque pues manejamos hidrocarburos y sustancias peligrosas que en realidad requieren unos estándares muy altos de seguridad debido al potencial del impacto ambiental. Entonces contamos con seguridad muy alta. El costo es bajo en comparación con otros modos de transporte, pero inicialmente la inversión para la infraestructura sí tiene un costo muy elevado. El tipo de carga es limitada, solo líquidos y gases. En este tipo de carga pues encontramos lo que son oleoductos, que es todo lo que transporta petróleo crudo y todos sus derivados, gasoductos, que son los del gas natural, y acueductos, que son los que transportan agua. Eso también limita la flexibilidad, entonces nos limitamos a esto. La normativa que encontramos es la 1274 del 2009, que nos habla que los predios deben soportar servidumbres para actividades de exploración, producción y transporte de hidrocarburos. También está la ley 2056 del 2020. Por último nos encontramos con el modo de transporte multimodal, que como lo hablamos al inicio, es la combinación de dos o más modos de transporte como carretera, como terrestre y marítimo, marítimo y aéreo, aéreo terrestre. Entonces es un modo de transporte muy dinámico que nos puede ayudar en
nos puede ayudar en entregas en diferentes puntos. ¿Por qué? Porque una mercancía que llegue por mar va a llegar a un puerto, pero digamos que el destino final está en tierra y hasta allá no accede el buque. Entonces se recibe la mercancía en el puerto y de ahí nos combinamos con el modo de transporte terrestre para hacerlo llegar hasta su destino final. Lo mismo que con los trenes o los aviones. Ellos llegan hasta ciertos puntos porque no todo el territorio tiene estaciones de tren o aeropuertos. Entonces llegan hasta el punto más cercano y ahí nos mezclamos con el transporte terrestre y así podemos abarcar gran parte geográfica, llegar a los rincones más remotos con tal de cumplir y satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Sin embargo, en este tipo de modo de transporte multimodal encontramos unas ventajas y unas desventajas. En ventajas nos encontramos con eficiencia, porque pues aprovechamos todos los recursos de los otros modos de transporte, la combinación de los modos de transporte, entonces eso permite una distribución eficiente. Encontramos una reducción de costos porque pues se optimizan las rutas y se utiliza el modo de transporte más adecuado para cada tramo y eso nos puede generar una reducción en costos logísticos. Una simplificación porque al tener un único contrato y un único operador se simplifica la gestión y se reduce la burocracia. Y como lo mencioné, se tiene un mayor alcance porque se permite llegar a lugares remotos o con acceso limitado a ciertos modos de transporte. Entonces ahí es donde viene la combinación que del mar, entonces recogemos en puerto y transportamos de modo terrestre o aéreo y terrestre, ferroviario y terrestre. En las desventajas nos encontramos que aunque hay una alta complejidad, pues la coordinación de diferentes modos de transporte puede ser bien compleja y requiere experiencia. Vamos a tener unos mayores requerimientos de seguridad porque al utilizar múltiples modos de transporte pues pueden haber más inspecciones y controles de seguridad y hay que cumplir con todas las normativas y todos los estándares. Y nos encontramos con limitaciones legales porque debido a las regulaciones internacionales del transporte. Entonces, en todo este tema podemos concluir que pues, todo modo y medio de transporte cuenta con unas características que nos generan ventajas y desventajas frente a otro. Unos pueden ser más costosos, otros pueden ser más flexibles, otros nos pueden ayudar con mayor volúmenes de carga, con más variedad de mercancía, pero si utilizamos el modo multimodal podemos hacer una muy buena complementación entre modos de transporte y podemos garantizar el cumplimiento y satisfacción de todos nuestros clientes, pudiendo llegar hasta cualquier destino, sin importar el medio por el que se llegue y la combinación de los modos de transporte que necesitemos hacer. Eso es todo y muchísimas gracias por su atención.